importa lo que el ser humano haya hecho en su ignorancia. Puede ser declarado justo por la gracia de Dios. Puede declararse justo si tiene fe en el Señor Jesucristo. Dios lo puede declarar justo si confía en la sangre preciosa del Señor Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Y este es el mensaje que predica el primer ángel. Y ese primer ángel representa a la iglesia de Dios que vive en ese tiempo de extensión de 1844 en adelante. Es el mensaje que usted y yo debemos predicar, que hay salvación del pecado, hay salvación de la muerte, hay vida eterna por la gracia de Dios, por nuestra fe en Cristo y por la sangre del Señor Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Noten cómo lo expresó San Pablo en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis hermanos y amigos, la gracia de Dios es lo mismo que el gran amor de Dios. Y el amor de Dios, su gracia, es la fuente de nuestra salvación. El apóstol Juan lo puso de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios a Sergio, porque de tal manera amó Dios a María, porque de tal manera amó Dios a Víctor, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Así que el amor de Dios hacia el ser humano es la fuente de nuestra salvación. ¿Qué con relación a la fe? En Romanos 5:1, San Pablo expresó lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, la fe en el Señor Jesús es el método que Dios ha escogido para que nosotros seamos salvos. Por eso Pablo dijo en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar ¿a quién? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué escribió San Pablo en Romanos 5:9 con relación a la sangre del Señor Jesús? Él dijo: pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre del Señor Jesús es el instrumento de nuestra salvación. La sangre del Señor Jesucristo es el medio que Dios escogió para que nosotros alcancemos la salvación. Por eso les decía que tanto la gracia como la fe y la sangre del Señor Jesús expresan el mismo concepto. Somos salvos por el amor, somos salvos por nuestra fe en el Señor Jesús y por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y estas son las buenas nuevas del Evangelio eterno, que por el amor de Dios, por la fe en el Señor Jesús y por su sangre derramada en el Calvario, nosotros podemos encontrar la salvación. Y este mensaje debe llegar a cada ser humano. Además, el primer ángel declaró lo siguiente: temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Este mensaje que predica el ángel nos da a entender que el mensaje del juicio es parte también del evangelio eterno. Hay muchas personas que dicen que lo único que tenemos que proclamar es las buenas nuevas de salvación por la sangre del Señor Jesucristo y por nuestra fe en Él. Pero el tema del juicio, dicen, hay que dejarlo a un lado, porque el tema del juicio le da miedo a muchas personas. El tema del juicio, dicen ellos, es algo negativo. ¿Y sabe? Hay algunos teólogos de nuestra iglesia, hay algunos eruditos de nuestra iglesia, hay algunos profesores de nuestra iglesia que han creído ese mensaje que otros presentan y dicen: lo único que nosotros debemos presentar a la gente son las buenas nuevas de salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Pero eso del juicio tenemos que dejarlo a un lado. Y por lo menos sé de una persona que llegó a declarar que el mensaje del juicio es tan solo una imaginación de los miembros de la Iglesia Adventista por el chasco que tuvieron en 1844 y que como se chasquearon tuvieron que inventar algo, y lo que lograron inventar para salir del apuro fue el mensaje del juicio. ¿Es cierto esa sugerencia? Yo diría que no, y se lo voy a demostrar más adelante. El mensaje de juicio es un mensaje bíblico. Lo encontramos en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13, donde dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y ¿qué cosa? Guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. También, cuando leemos en el libro de Daniel, en la primera parte de ese libro, que va de los capítulos 2 al 7, encontramos que el juicio es algo fundamental. En el centro de la estructura de esta primera parte, que se encuentra en el capítulo 4 y el versículo 5, ahí está el centro de la estructura, encontramos que Dios enjuició a Nabucodonosor. Y lo enjuició porque Nabucodonosor no quería escuchar el consejo de Dios y lo tuvo que enviar para que conviviera con los animales. Y en el capítulo 5 encontramos que Belsasar, rey de Babilonia, también fue enjuiciado porque no hizo diferencia entre lo común y lo sagrado, entre lo común y lo santo. Nabucodonosor había llevado los vasos sagrados del templo de Jerusalén y los guardó en su tesoro. Y un día, mientras Belsasar hacía una gran fiesta con sus concubinas y oficiales, en su borrachera trajo los vasos sagrados del templo del Señor, les puso vino y se emborrachó. Y a causa de esa acción, Dios lo llamó a juicio y dijo: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y en esa noche murió Belsasar.
Así que el mensaje del juicio está en la Biblia. En la segunda parte del libro de Daniel, que va del capítulo 8 al 12, en el centro de esa sección está una profecía relacionada con el Mesías príncipe, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe? Para mí esa profecía es un mensaje de juicio, aunque en toda la descripción de esa profecía no aparece la palabra juicio. Pero encuentro que a la mitad de la última semana de la profecía de las 70 semanas, nos dice que a la mitad de la semana moriría el Mesías, moriría nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte del Señor Jesucristo fue un juicio de parte de Dios en contra del Señor Jesús. Y posiblemente esto les puede parecer raro, pero Dios enjuició a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo enjuició? Porque el Señor Jesús tomó el lugar del pecador. Y la paga del pecado es ¿qué cosa? Es muerte. Y allí en la cruz, el Señor Jesús pagó su deuda. 100% de su deuda allí lo pagó. Por eso, con toda confianza, podemos ir al trono de la gracia y pedir perdón por nuestros pecados, porque el Señor Jesús los pagó. Y como Él pagó esa deuda, Él tiene todo el derecho para perdonarnos o abstenerse de perdonarnos. Pero si nosotros acudimos con sinceridad, con arrepentimiento, el Señor Jesús está listo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que el tema del juicio es parte del Evangelio. La muerte del Señor Jesús en el Calvario fue un juicio. Y la muerte del Señor Jesús es buena noticia para nosotros, es Evangelio, porque murió en nuestro lugar por nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir en su reino por toda la eternidad. El mensaje de Dios es hermoso, el mensaje de Dios es lindo. Nos amó no de palabra, nos amó con hechos, tomó nuestro lugar, murió nuestra muerte para que nosotros no tengamos que morir. Eso es amor puro, amor de Dios. San Pablo expone esta verdad de la siguiente manera, y lo podemos leer en la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice de esta manera: al que no conoció pecado. Y pregunto, ¿quién no conoció pecado? El Señor Jesús. Al que no conoció pecado, dice San Pablo, por nosotros lo hizo ¿qué cosa? Pecado. Por nosotros el Señor Jesús se hizo pecado, cargó todo el pecado nuestro, se hizo pecado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él cargó nuestro pecado y nos ofrece su justicia y nos puede declarar justos cuando pedimos perdón por nuestros pecados con sinceridad y con arrepentimiento. Y podemos aparecer ante el cielo como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado. Y estas son las buenas nuevas del Evangelio que predica
el primer ángel. A través de esta figura, en el centro podemos ver el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 8 de Daniel. Y en la parte final encontramos en el capítulo 7 el juicio y en Daniel 8 encontramos la purificación del santuario. Tanto el juicio, tema que nos habla el capítulo 7 de Daniel, y la purificación del santuario, tema que nos habla Daniel 8, son exactamente lo mismo. Es el juicio que Dios realiza en el cielo desde el año de 1844. Y en ese juicio, el Señor Jesucristo está determinando quiénes serán ciudadanos en su reino eternamente y quiénes van a quedar fuera. ¿Deberíamos tener miedo de que nuestro nombre pase ante el juicio? No. ¿Por qué no? Porque el Señor Jesús es el juez. Y el Señor Jesús nos ama muchísimo. Tanto nos ama que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y después de haber pagado el precio, ¿creen ustedes que va a dejar el producto que compró y tirarlo al lago de fuego? No, no. Si pagó un precio tan grande para llevarnos a su reino y nosotros lo amamos, creemos en Él, lo aceptamos como nuestro Salvador, confesamos nuestro pecado, pedimos perdón, nos arrepentimos, pedimos la unción de su Espíritu y por amor y gratitud anhelamos hacer su voluntad. ¿Creen ustedes que nos va a rechazar? En ninguna manera. Lo que va a hacer es borrar de los registros del cielo todos nuestros pecados y apareceremos como si nunca hubiéramos pecado. Por la gracia de Dios, por nuestra fe en el Señor Jesús, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Además de predicar el Evangelio, además de predicar un mensaje de juicio, el primer ángel también anuncia, proclama que solamente el Señor Dios Todopoderoso es el único que debe ser adorado. Ni siquiera los 4 seres vivientes que están cerca del trono de Dios, ni siquiera los 24 ancianos que están cerca de Dios, ni los ángeles que son siervos de Dios que nunca han pecado, ni aun ellos deben ser adorados. Tan solo el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son los que deben ser adorados. Noten ustedes lo que dice Apocalipsis 14:7, la parte final. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia es clara. La única razón por la cual Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo deben ser adorados es porque ellos crearon el cielo, crearon la tierra, el mar y todo lo que hay en el universo. Porque ellos son creadores, por esa razón podemos adorarlos. ¿Por qué deberíamos adorar a Dios? Porque es el Creador. Y esto no se nos debe olvidar. La razón básica por la cual adoramos a Dios, porque Él es el Creador, y luego, con relación a nuestro Señor Jesucristo, porque es nuestro Redentor. ¿Qué dice el segundo mandamiento? El segundo mandamiento prohíbe que nosotros adoremos cosas o seres del cielo,
y de la tierra. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 25 y 26, se presenta un caso muy interesante. El caso de Pedro, que llega a la casa de Cornelio, que era un gentil. Y el doctor Lucas lo describe de esta manera. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, ¿qué hizo Cornelio? Adoró. ¿Y qué hizo Pedro? Se quedó tranquilito, aceptó la adoración. No, la Escritura dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo también soy hombre como tú. Levántate, yo soy igual que tú. También en Apocalipsis 19:10 encontramos otro caso, el caso del apóstol San Juan, que quiso adorar a su ángel acompañante. Él lo describe de esta manera y dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? Adora a Dios. El ángel no permitió que lo adorara. En Mateo 4, versículos 9 y 10, encontramos el caso del Señor Jesús cuando es tentado por Satanás. Y el evangelista Mateo nos dice que Satanás le dijo a Jesús, mostrándole el mundo y toda la gloria que había en el mundo, todo esto te daré si postrado, ¿qué cosa? Me adorares. ¿Qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué cosa? A Él solo servirás. ¿Se dan cuenta? El único que debe ser adorado, ¿quién es? Dios. Y fuera de Dios nadie. Pero estamos estudiando que hay tres poderes que quieren ser adorados. Uno es el dragón, Satanás. Otro es una potencia política religiosa que dominó en la Edad Media, recibió una herida de muerte, pero su herida será sanada y va a actuar en el futuro. Va a pedir a los seres humanos que le obedezcan, que la adoren. Y hay una tercera bestia simbólica que surge de la tierra. Dijimos que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, que va a pedir a los habitantes de la tierra para que hagan una imagen semejante a la bestia marina que actuó durante la Edad Media. En otras palabras, que el Estado y la Iglesia se unan para imponer dogmas religiosos a la fuerza, por la imposición. ¿Adoraremos al dragón? ¿Adoraremos a la primera bestia? ¿Adoraremos a la segunda? No, porque el único que debe ser adorado es Dios. Y el mensaje del primer ángel anuncia estas tres cosas: el evangelio, el mensaje del juicio, y que el único que debe ser adorado es Dios, porque hacer lo contrario es morir para siempre. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? En Apocalipsis 14:7 leemos lo siguiente: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta Babilonia no tiene que ver nada con Irak, absolutamente nada. Esta Babilonia es una Babilonia simbólica,
que actuará antes que el Señor Jesucristo venga. ¿Quiénes componen a Babilonia? La componen todos aquellos que en algún momento de su vida han hecho profesión de fe en Cristo Jesús, pero al correr el tiempo se han olvidado del Señor Jesús